Al Señor Dios no le sorprende nada de lo que esté pasando. Vamos a orar. Señor amado, estamos en tus manos hermosas, te damos gloria, honra y alabanza a ti, solo a ti, Señor. Te pido que bendigas tu palabra, Señor, en esta tarde hermosa, y lo que vayamos a hablar, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, Padre. Nos ponemos en tus manos. Yo te pido permiso para abordar tu palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Vamos a ir al libro de Job, en el capítulo 38. Es una escritura, vamos a leer del 1 al 7. Vamos a hablar un poquito en esta tarde. Miren, este tema es muy precioso, en verdad. Yo no soy un maestro como el hermano Maines. Maines es un hombre tremendo, la verdad, yo lo admiro mucho, el hermanito. Pero vamos a hablar un poquito de la predestinación en esta tarde, ¿eh? Es un tema tan extenso que tardaríamos mucho tiempo sin llegarle al... No, 38, Job 38, del 1 al 7 vamos a leerlo, ¿eh? Pero tengan místicamente. Dice así en el nombre de Jesucristo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Tome su asiento, que el Señor bendiga su palabra. Bien, vamos a hablar un poquito, no vamos a llegar muy lejos en esta tarde, para que lo podamos entender. El tema de predestinación es un tema tan profundo que quizás tardaremos muchos meses para poder abarcarlo, ¿no? ¿Qué es la predestinación? Ahora, miren, Dios sabía todas las cosas. Dios dice en la Biblia que Dios tiene un libro, se llama el libro de la vida, ¿no? En ese libro hay un registro. Ahí está todo ser viviente. Él tiene, Dios sabe cuántas criaturas existirán, habrá cuántos elefantes, habrá cuántas ardillas, cuántos humanos. Él tiene todo, tiene un inventario, él lo sabe todo, ¿no? Ese es Dios, ¿sabes? Entonces Dios nos conocía a cada uno de nosotros. Dios lo sabía. Aún antes de que Él fundara el mundo, ya sabía que un día vamos a estar aquí. Si no, Él no fuera Dios. Porque Él conoce todas las cosas, es omnipresente, omnisciente, ¿no? Entonces, el tema de predestinación muchas veces es muy malentendido por muchas personas, por pastores, líderes, etc., ¿no? Hay mucha gente que no lo puede comprender qué es la predestinación, ¿no? Pero fíjense, hay una cosita que podemos ver aquí. A veces la gente no alcanza a mirar la predestinación porque no alcanzan a mirar la gracia del Señor. Para entender la predestinación se tiene que entender la gracia, ¿no? Miren, por ejemplo, había un varón hace años que asistía a la iglesia, y este hombre no pudo entender lo que era la gracia. Por ejemplo, él decía, ¿no? Decía, hermano feliz, ¿no? Yo nunca he tomado, nunca he sido mujeriego, nunca he robado, nunca he mentido, nunca he hecho tales cosas. ¿Por qué una persona que viene del mundo, que fue enredado en un matrimonio, robó, fue borracho, fue mujeriego, hizo todo lo que hizo, cómo es que él pueda llegar y Dios lo pueda perdonar y seguir como así? Dijo. ¿Por qué? Dijo. Si yo no he hecho nunca nada malo, ¿por qué si yo soy salvo y nunca he caído, por qué él tiene que entrar si él hizo tantas cosas? Digo, es que no alcanzas a mirar la gracia de Dios. Entonces él no pudo mirar la gracia y se fue, ¿no? Porque él nunca había cometido nada malo y se fue a quedar en su casa. Entonces, cuando podemos ver esto, entonces podemos entender que para entender la predestinación se tiene que ver primero cuál es la gracia del Señor, ¿no? Y hablando de la gracia, por ejemplo, si hablamos de la gracia, ¿no? ¿Cómo pudiéramos entender nosotros a la mujer samaritana? Que cuando Jesús va de Judea a Galilea, en el transcurso tenía que pasar por Samaria. Ahora miren, no es que Jesucristo se haya encontrado por ocasión a la mujer samaritana. No es que me la topé. No, Jesús sabía lo que iba a pasar. Ya Jesucristo sabía que tenía que ir por ahí, sabía el momento exacto, el día, el momento, el segundo, el minuto, el segundo, cuando tenía que toparse con esta mujer en el pozo. Dios ya lo sabía, ¿me entiende? O sea, por ejemplo, no fue una ocasión que se fuera topado con esta mujer, no, sino que Jesucristo ya sabía que iba a pasar por ahí y que iba a encontrarse esta mujer, la cual era una hija de Dios.
Entonces cuando se encuentra la mujer samaritana en el pozo, vamos, le pide de tomar. Y usted sabe que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, porque el samaritano es una mezcla del judío y el gentil. Y por eso cuando a Jesucristo le dicen a Jesucristo, sabemos que eres samaritano y demonio tienes. Porque nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre que es Abraham, le dicen a Jesús. Ahora, ¿por qué decían que estaba endemoniado, que era samaritano? Porque según las historias, se decía que María se había metido con un soldado romano. Y decían, nosotros no somos hijos de fornicación, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta entonces que cuando Jesucristo se encuentra con esta mujer samaritana, empieza a platicar con ella. Y le dice, dame de beber. Conocemos la historia, ¿no? Entonces dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritano? Y entonces empiezan ellos a platicar y a dialogar. Y le dice la mujer, pues le dice, bueno, llama a tu marido. No tengo marido, bien has dicho, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y le dice ella, me parece que eres profeta. Y Jesucristo, le dice ella, dicen que cuando el Mesías venga, nos declarará todas estas cosas. Ahora, podemos entender, una mujer de mala fama, con 5 o 6 maridos, una mujer que no era bien vista por la sociedad, una mujer samaritana, una mezcla de un judío y un gentil, de pronto le dice, bueno, dicen que cuando el Mesías venga, y nosotros nos damos cuenta que Jesucristo ahí le dice, yo soy el que habla contigo. Entonces Jesucristo, ahora, si hablamos un contraste, vamos a hablar en este aspecto, los fariseos, los que estudiaban la ley, los religiosos, aquellos que ayunaban 2 veces por semana, diezmaban, dice, hasta lo más pequeño del comino, etcétera, de aquello. Ellos le decían a Jesucristo, tú por Belzebú echas fuera demonios, tú demonio tienes. Los religiosos lo tacharon de diablo a Jesucristo. Y una mujer de mala fama le dice, dicen que cuando el Mesías venga, nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y la mujer sale tan feliz y se va declarando y hablando, vengan a ver al hombre que me encontré. ¿No es este el Mesías? Entonces nos damos cuenta que hay un contraste. Los religiosos no lo pueden entender y una mujer de mala fama lo puede captar. Ahora, ¿por qué lo captó esta mujer de mala fama? ¿Por qué? ¿Qué fue desplegado? Fue la gracia. ¿Pero por qué? Porque ella tenía ese gen de vida eterno en su corazón, en su alma. Y eso fue dado antes de la fundación del mundo. Ahora, ella vino a la tierra, estuvo, se enredó con un hombre, se enredó con otro 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 hombre. Y cuando viene Jesucristo, topan los dos y se dan cuenta, Jesús hace un impacto en la mujer y la simiente de vida de la mujer brota, la simiente que tenía en el corazón, en el alma, brota vida, demostrando que era un hijo de Dios. ¿Y cuándo fue escogida esta mujer? Antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo pudiéramos aceptar a la mujer, o sea, el religioso, cómo pudiera aceptar a la mujer samaritana? Solamente por la gracia. Y como ellos no podían entender la gracia, entonces, bueno, es una mujer endemoniada. Pero era una hija de Dios. Entonces, para poder entender la predestinación, se tiene que entender qué es la gracia, ¿ven? Por eso cuando vemos nosotros, por ejemplo, a María Magdalena, la Biblia dice que era una mujer endemoniada, de la cual Jesús echó fuera 7 espíritus, echó 7 demonios, ¿no? Y vemos que María Magdalena, bueno, pues estuvo hasta el final, fue una de las personas que primero se le apareció al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos comprender? El religioso es como cuando invitan a Jesús a la casa de Simón, ¿no? Y lo invitan para el fariseo, y lo invitan para burlarse de él. Y está Jesús, y entra una mujer, vamos otra vez, una mujer de mala fama. Y va y se tira a sus pies, empieza a llorar, empieza a enjugarlos con sus lágrimas, empieza a secar sus pies con su cabello, y dice Simón el fariseo, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer le está tocando. Entonces, ¿por qué? Porque para Simón el fariseo, pues esta es una mujer ramera, es una mujer de mala fama, este supuestamente es un profeta, es un santo, pero Jesucristo era la gracia, pues. Y ellos no pudieron, para poder comprender, Jesús le dice, levántate mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es este para perdonar pecados? Dijeron ellos, ¿eh? Porque era la gracia, para que ellos pudieran aceptar a la mujer, tendrían que aceptar la gracia. Pero ¿por qué pudo llegar ella? Por la predestinación que tenía antes de la fundación del mundo, ¿entiendes? Otro ejemplo que pudiéramos ver. ¿Cómo, si no entendiéramos la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios? Porque dice el apóstol Pablo, somos salvos por gracia, para que nadie se vanaglorie. O sea, no hicimos absolutamente nada. Esto es Dios y usted.
Es Dios y Erasmo, Dios y hermana Lupita, Dios, y cada uno es Dios y usted. Yo no tengo nada que ver, ni nadie tiene nada que ver. Cada uno tiene su propio dueño. Y si somos de Jesucristo es nuestro dueño. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Venimos y hablamos y predicamos y nos animamos y vamos a echarle ganas, pero es Dios y nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros del endemoniado gadareno, ¿no? Ahora fíjese, ¿cómo pudiéramos comprender nosotros al endemoniado? Jesús sale en su travesía, va en la noche, los azota una tormenta en la barca, llegan al otro lado, viene aquel hombre desnudo, que andaba en los panteones, se hería con piedras, rompía los grilletes, y llega ante Jesucristo y cae postrado de rodillas, y vemos nosotros que cuando Jesús echa fuera a esos demonios, entran en los cerdos, y el hombre dice que ya está vestido a un lado en su juicio cabal, y ya cuando Jesús sube a la barca para regresarse, le dice: Señor, Maestro, déjame ir contigo. Maestro, déjame ir contigo. Y le dice Jesús: no, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor Dios contigo. Y sale un recién liberado de 2,000 o 5,000 o 6,000 demonios que tenía. Ahí sale el evangelista. Sale el evangelista a predicar lo que Jesucristo había hecho. Oiga, imagínense nosotros, acabamos de liberar a un hombre, sale un hombre que andaba encuerado, allá lo envían en la calle todos hombres y luego que salga predicando. ¿Quién lo puso a predicar a él? Es un hombre de calle. Bueno, ahí va el evangelista de Jesús. ¿Cómo pudiéramos aceptarlo? Únicamente por la gracia. Y dice la Biblia que cuando él va y predica, empieza a predicar en Decápolis, en una de las 7 ciudades que había en Decápolis. Sale y empieza a hablar lo que Jesucristo había hecho, que empieza a predicar ahí. Un hombre me sanó, Jesucristo me libertó. ¿Vieron cómo estaba? Pero años después, si no me equivoco, un tiempo después, Jesucristo pasa predicando y pasa, dice, por Decápolis. Pero ya ellos ya habían escuchado el testimonio de que Dios había hecho con este endemoniado, y dice que mucha gente era liberada de los demonios, mucha gente era sana, mucha gente, pues entonces ya porque ya había ido el evangelista preparando el camino para que Jesucristo pasara por ahí. O sea, ¿cómo es Dios? ¿Cómo podemos comprender eso? Solamente por la gracia del Señor Jesucristo, ¿amén? ¿Cuántos aman al Señor, no? Ahora, ¿cómo pudiéramos comprenderlo? Ahora, vamos a este punto. Una mujer con muchos maridos, una mujer endemoniada con 7 demonios, un gadareno con una legión de demonios, y si seguimos así, estaba un cobrador de impuestos, ahí estaban mujeres rameras, bueno, etcétera. Era los que Jesucristo llegó, era un relajo, era un manojo de gente rota, pues. Pero eran simiente de Dios, pues. Oiga, vamos a hablar, digo, ¿cómo es posible que un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, o alguien que hizo lo más perverso, lo que sea, ¿cómo es? Bueno, eran simiente de Dios. Pero ¿cuándo lo fueron? Antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es que vinieron y cayeron en eso? No, Dios los engañó. Y Jesús vino. Ahora, no vamos a ir lejos, venimos a ese tiempo de igual manera. Es lo mismito, ¿me entiendes? Lo mismito. Hoy en día no podemos absolutamente juzgar a ninguna persona que venga del mundo en la condición que es, porque es el mismo tiempo que estamos viviendo en los días de Jesucristo, pues. Ellos eran simiente de Dios, ¿amén? Qué bonito, ¿no? ¿Cuántos aman al Señor, no? Por eso la Biblia, en 1 Corintios 1:27, y me gustaría que lo leyéramos bien. Es una escritura bonita, ¿amén? Porque esto, si vamos a la Biblia, vaya usted a la Biblia. 1 Corintios 1:27. En la escritura vemos que lo que Dios escogió, fue la gente rota, fue la gente fracasada. Por eso Jesús le dice a los fariseos: las rameras y los publicanos van entrando delante de vosotros al reino de los cielos. Y vamos al Antiguo Testamento. Por ejemplo, David era un profeta, el que escribió la mayoría de los salmos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David manda a matar toma a la mujer de Urías Eteo y manda a matar a Urías Eteo, ¿no? 1 Corintios 1:27. Miren, esta es una escritura, ¿amén? ¿Sí? Okay. Dice así la escritura, fíjense, esta es una cosa tremenda. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Si regresamos al ejemplo de las escrituras que leímos, ¿por qué Jesús, por ejemplo, no escogió o no mandó a otro de sus varones para ir a predicar a Decápolis? ¿No? Tenía que haberse libertado un gadareno, para que llevara su palabra, ¿no?
Pero dice, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, dice, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Entiendes? O sea, no es por nuestros méritos, no es por cuánta la gente sepa, no es por cuánta la gente, no. Estamos hablando en la escogencia de Dios. Dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia. No, el Señor Dios, que llegue ante el Señor Jesús, Señor, es que yo he ayunado bastante, he orado muchísimo, he ayunado bastante, Señor, y aquí estoy, por eso Dios me usa. No, es Dios el que quiere usar, Dios lo usa. Y el que Dios no quiere usar, Dios no lo usa. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 8, ¿no? De manera que el que de él tiene misericordia. No es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, no es el que uno puede brincar y patalear, pero es el que Dios tiene misericordia. Dice 1:30, más de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. O sea, ni usted ni yo podremos comprender la predestinación si no primero comprendemos la gracia del Señor. Si logramos comprender la gracia, entonces vamos a entender la predestinación, porque si no hay gracia, siempre vamos a estar juzgando a los demás. Como que el varón, pues ¿por qué? ¿Y por qué aquel este? ¿Y por qué esto no? Y yo pienso que aquel no, y yo pienso que aquel tampoco, y yo pienso que esa mujer menos, y este tampoco. Si no podemos ver la gracia de Dios, entonces no vamos a poder ver la escogencia del Señor, que fue antes de la fundación del mundo. ¿Amén? ¿Cuántos aman al Señor? Por eso, nosotros sabemos que tenía que haber una revelación más en este tiempo en el cual estamos viviendo para que pudiéramos entenderlo. Por eso, fíjese, antes de que hubiera cielos, antes de que hubiera universos, antes de que hubiera aquellos cuerpos celestes que vemos nosotros, Dios ya nos conocía. Dios ya sabía de usted. A Dios no le toma nada por sorpresa. Dios ya conocía a la hermana Dora, conocía a Erasmo, Michelle, Mireya. Cada uno de los que estamos aquí, Dios ya nos conocía de antemano. Dios sabía, hermano. Dios sabía que Dios, que no sea así, ¿no? Pero sabía que nos iba a pasar el día de mañana. Si íbamos a estar llorando, íbamos a estar contentos, o íbamos a estar muertos. O sea, a Dios no le sorprende nada porque Dios conoce todas las cosas. ¿Amén? ¿A poco no, sí? Dice en Efesios 1:3, vamos a esa escritura, mire, vamos a ir despacito y vamos a parar pronto. Fíjese, yo quiero que vea esto, si podemos comprenderlo, si logramos aceptar y entender que estamos en los planes de Dios, vamos a poder seguir adelante muy bien. 1:3, Efesios 1:3. Si logramos entender estas cosas, verdaderamente podemos vencer muchas cosas adelante y podemos vivir mucho mejor para Dios cada día. Si podemos y logramos entender estas escrituras, ¿saben? Dice Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos bendijo? ¿Entiende? ¿Dónde? ¿Cuándo? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Cuándo estuvimos en el cielo? Porque dice que nos bendijo en lugares celestiales. A Abraham se le dijo, bendita será tu simiente. Benditos. Pero dice 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él y en amor. Entonces, ¿cuándo hubo esta escogencia divina de parte de Dios? ¿Cuándo se bautizó? No. ¿Cuándo lloró? ¿Cuándo sintió bonito? No. ¿Cuándo no? Fue antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios creara el mundo, antes de que Dios creara este mundo, el universo, lo que sea, ya Dios como el gran arquitecto ya lo tenía ahí. Por eso usted se da cuenta, por eso, cuando vamos a la escritura que leímos al principio, en Job 38:7, cuando Dios le empieza a preguntar a Job, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos de la tierra? Y luego dice, ¿dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Vamos, ¿ah? O sea, ¿cuándo? Le dice Job, bueno, porque Job quería saber algo, ¿no? Como que y le dice Dios, bueno, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Cuando fundaba los fundamentos. ¿Dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces nos está a entender que ya antes de que él creara estaban los hijos de Dios y se regocijaban. ¿Correcto o no? ¿Cierto o no? Cuando hablamos de las estrellas,
El hermano Branham dice que cada estrella en el cielo tipifica un hombre aquí en la tierra. ¿Okay? Aunque la palabra tiene múltiples cumplimientos, ¿no? Dice el profeta, cada estrella representa un hijo aquí en la tierra. Por ejemplo, en Génesis 15:5, llega Dios y saca a Abraham una noche oscura. Creemos que en Génesis 15 saca a Abraham y le dice, mira Abraham, cuenta las estrellas, mira las estrellas. Y le enseña, si usted sabe cuántas están, pues yo creo que aquí se mejor las estrellas que hay en Greeley, ¿no? Porque ya por la ciudad. Dice, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y lo tipifica con estrellas, ¿no? Por eso es un tipo, ¿ah? Y por eso cuando vemos nosotros en Apocalipsis, dice que el dragón o Satanás arrastra la tercera parte de las estrellas. Por eso el hermano Branham dice, igual que, bueno, hay un mensaje que dice, esa fue la tercera parte cuando los judíos rechazan a Jesús. Y también podemos ver que esa tercera parte de las estrellas son los ángeles caídos, pues, ¿no? Entonces por eso la escritura tiene múltiples cumplimientos, ¿no? Por ejemplo, como en Oseas, dice, cuando Dios llama a Israel de Egipto, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y de igual manera, cuando llegan los reyes o los magos, bueno, reyes magos llegan a Jerusalén y llegan y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque vimos su estrella y venimos a adorar. Y entonces él empieza a investigar y ellos van y buscan. Y dice que por sueños Dios le habla a los reyes y les dice, vayan por otro camino, ¿no? Y no vuelvan por otro. Y dijo Herodes, vayan y cuando lo encuentren me dicen para que yo vaya a adorar. Entonces Herodes quería matarlo. Entonces que agarra, le habla igualmente en sueños, el ángel o Dios le habla a Juan y se van para Egipto. Y entonces ya vemos que Herodes manda a matar a todos los menores de 2 años. Por eso cuando llegan los reyes magos, no era Jesús un bebecito que estaba en pañales, sino que era un pequeñito ya como de 2 años. Porque cuando ellos llegan ya estaba grandecito, pues, no era un bebé. Entonces ahí se completa la escritura cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Entonces ya después cuando muere Herodes, viene de Egipto, viene otra vez Jesús, un pequeño bebé, y empieza a crecer porque ya había pasado el peligro, ¿no? Por eso, pero fíjese, lo que dice el apóstol Pablo aquí, que según en él dice que nos escogió, o sea, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, si logramos comprender esas escrituras, por si se le mandó Branham, que se me hace que era Martín, el que dice que se lo oía decir, yo fui escogido antes de la fundación del mundo. Yo fui escogido antes de la fundación del mundo, ¿no? Por eso, fíjese, ¿qué dice el hermano Branham de esta escritura, no? Dice el hermano Branham en este extracto. Dice, ¿dónde estabas tú? Le dijo a Job, cuando Job pensaba que él sabía algo. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo cimentaba los fundamentos del mundo? Y aún antes de que yo lo hiciera, cuando los hijos de Dios cantaban juntos y las estrellas de la mañana gritaban de gozo. O sea, el hermano Branham, el profeta, empieza a mencionar lo que Dios le pregunta a Job. Pero fíjese lo que dice el profeta. Dice, las estrellas de la mañana gritaban de gozo. Aquellos personajes resplandecientes gritaron de gozo cuando vieron que algún día ellos se iban a tabernaculizar aquí en la tierra. Ahora vamos a la escritura. Nosotros no podemos acordarnos. Dice, por eso dice el libro de los Efesios, cuando dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un profeta. Según en él, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según en él nos escogió antes de la fundación del mundo. Job dice, ¿dónde estabas tú cuando todas las estrellas alababan a Dios y los hijos de Dios se regocijaban? Entonces, si fuimos creados antes de la fundación del mundo, dice el mensajero, nosotros no nos acordamos. Y es verdad, venimos a la tierra. Ahora, la Biblia dice en Mateo 24, que en los últimos días habría falsos profetas, falsos ungidos, falsos cristos, que de ser posible engañaría a los mismos escogidos. De ser posible. Pero un escogido no puede ser engañado. Jesucristo dice en el libro de Juan, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, supongamos, ¿no? El hermano Branham pone este ejemplo de un aguilucho, ¿no? Si usted tiene un águila aquí y pasa una gallina gritando, pues no lo va a identificar porque es una gallina. Pasa un borrego gritando, el aguilucho no lo va a poder entender porque es un borrego. Pero si pasa un águila arriba, no sé cómo grita, ¿no? Lógico que el aguilucho, esa es la voz de mamá. ¿Por qué podemos comprenderlo hablando del tema de Jesucristo? ¿Por qué lo podemos comprender? Porque tiene que haber algo dentro de nosotros. Así como la mujer samaritana. La mujer samaritana
¿Por qué pudo comprender y entender que ese que le estaba hablando era el Mesías prometido? ¿Por qué lo pudo comprender ella? Porque tenía que haber algo dentro de ella que hizo afín con Jesucristo. Y eso no fue dado aquí en la tierra, fue dado antes de la fundación del mundo. Por eso cuando Jesús no fue algo ocasional, Jesús sabía que se iba a encontrar con ella, así como el endemoniado de Gadareno, el de Gadara. Él sabía, él fue por, como el hermano Maynes que dijo, fue por uno de los suyos hasta de qué lado. Por uno nomás fue, para hablarle y regresar. Y aquel de los suyos va y empieza a predicar de Caples. Miren lo que ha hecho este hombre, lo que hizo, miren. Y va. Entonces, solamente se necesita tener ese toquecito divino en el corazón para poder comprender y entender que tenemos un Padre Celestial. Dice en el libro de Primera de Pedro 1:2. Vamos a leer ese y vamos a parar un poquito. En Primera de Pedro. Primera de Pedro, ¿lo tiene? Uno, dos, perdón. Dice así, fíjense, Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. El apóstol Pedro está hablando de una elección, amén. Cuando le está hablando a los expatriados, dice, elegidos según la ¿qué es la palabra? ¿Qué es presencia? O sea, antes de que algo pase, ya Dios lo tenía previsto, pues. O sea, presencia es algo eterno, es algo más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Ah? Entonces ya Dios lo sabía, o sea, mire, es que Dios verdaderamente, el mensajero dice esto, Dios vio todo lo que nosotros íbamos a sufrir. Dios vio nuestras vidas, cómo iban a ir. Él vio la condición que una persona iba a vivir, todos los fracasos que iba a tener y el momento oportuno cuando iba a llegar a él. Dios lo vio. Pero Dios vio que pese a las altas, las bajas, los fracasos, los problemas, nunca iba a negarlo a él. Y como nunca iba a negar lo que él, Dios lo sabía. Entonces Dios sabía quién es. Por eso, y si hablamos, nos vamos más atrás de lo que habla Job. Por eso dice el mensajero, nosotros venimos de un ser más alto. Venimos de allá de la eternidad. Cuando hablamos de los hijos de Dios, un hijo de Dios, por ejemplo, mi hijo Caleb, ¿no? Dice que el hijo lleva la hemoglobina de su padre. Y la madre únicamente es la incubadora. Pero el germen de vida viene del padre. Entonces mi hijo lleva mis genes, ¿no? Dicen que se parece mucho a mi hijo, yo no lo sé, no, muchos me dicen, vamos a algún lado y es su hijo el que cantó, así, se parece. Y a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor puede ser que uno, pero es verdad, ¿no? Entonces tenemos un padre que nos tenemos que parecer a él. Y dice la Biblia que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, es un Dios amoroso, es un Dios justo. Y cada hijo de Dios tiene que desplegar los mismos atributos que tiene papá. ¿Entiende? Entonces, si estamos creados a la imagen de Dios, claro que tenemos ahorita una imagen terrenal, pero el apóstol Pablo nos habla de una morada, dice que esta es nuestra morada terrestre. Pero el apóstol Pablo, y lo vamos a meternos más adelante, dice el apóstol Pablo que si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una no hecha de manos, preparada para nosotros. Entonces es otra casa. Aquí en la tierra necesitamos este cuerpo para caminar, para subsistir, tomamos agua, lo alimentamos con el fruto de la tierra porque somos criados de la tierra. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces cuando ocurra aquella transformación, este cuerpo corrupto va a tener otra naturaleza que no se va a podrir, que no se va a apestar. Si no nos bañamos, olvídese, ¿no? No deje de bañarse 2 días o 3 días. Comezón en la cabeza y empezamos a transpirar porque las células están muriendo, tenemos que estar bañando, o sea, y desodorante y todo ello, ¿no? Pero aquel cuerpo va a ser un cuerpo eterno, ¿no? Pero sí, y esto es lo más bonito, ¿no? Entonces tuvo que haber una elección. Por eso fíjense, cuando vemos aquí el hermano Branham dice que la reina de Saba, o de Seba, como se llama, desde allá de los confines de la tierra escuchó la sabiduría de Salomón. ¿Y quién es ese hombre?
Y dice el mensajero, en esos días en Israel, Dios visitó a Israel a través del rey Salomón. Era su sabiduría tan tremenda. Dice el profeta que aparte de Jesucristo, el hombre más sabio en la tierra fue Salomón. Y tenía tal sabiduría, y nosotros vemos las cosas que él hizo, ¿no? Y dice el profeta que los tiempos de Salomón es como un tipo del milenio. Y nos damos cuenta, dice que aquella mujer, aquella reina de Saba, ¿okay? empezó a escuchar de un hombre. Y dice dice el mensajero, era una pagana. Era una mujer que tenía otros dioses, era una mujer que... Pero ella empezó a escuchar, dice, ¿por qué ella pudo comprender? Y vino una travesía de meses para llegar hasta el lugar y ver a Salomón, porque ella había sido, dice, aunque era una pagana, había una predestinación en ella para ser una hija de Dios. Y eso es bonito, ¿no? Entonces, cuando lo asociamos a nuestras vidas y a nuestros momentos, ¿de dónde Dios nos trajo? ¿Dónde Dios nos ha traído? ¿Dónde estamos nosotros hoy día? Estamos batallando, estamos luchando. Eso no importa. Hay un lugar preparado para nosotros. ¿A cuántos de nosotros queremos regresarnos? Yo creo que nadie quiere regresarse, ¿no? Yo no quiero regresarme, la verdad. Pase lo que pase, dicho Señor, aún arrastrándome. Y como dice la Escritura, con la piel de mis dientes, Señor, que sea. Pero yo quiero llegar hasta el final del camino. Porque ¿a dónde iríamos? Si amamos a Dios, verdaderamente Dios es nuestra vida. Dios es nuestro todo. Y si nosotros hablamos, ¿qué Dios escogió? Dios escogió gente rota siempre. Siempre, vayas al Antiguo Testamento, vayas al tiempo de Jesucristo. Siempre fueron los rechazados, los odiados. Y inventamos en la martirología romana cuando mataron bastante gente. Fueron odiados, rechazados. Los grandes eruditos persiguieron a los otros. Como el tiempo cuando se derramó el Espíritu Santo en la calle de Azusa, ¿no? Dice que eran morenitos, hispanos, era un revoltijo ahí. Pero sin embargo el Espíritu Santo le plació y se derramó en ese lugar. Y ahora nosotros no tenemos familias que digamos que de la alta realeza o nobleza, no. Pero sin embargo, venimos de un linaje, dice la palabra, dice el apóstol Pedro, dice, somos un linaje real, sacerdocio, escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos algo nosotros que muchas veces el mundo no puede tener, amén. Pero gracias a Dios que hoy en día estamos aquí en esta tarde, amén. Pero vamos a ir estudiando poco a poquito, amén. Pero la verdad, verdaderamente... tuvo que haber habido una escogencia antes de la fundación del mundo. El hermano Branham menciona algo. Dice, aquellos ángeles, ahora aquí es un punto que vamos a ver más adelante, que se pararon del lado de Dios allá en la batalla en el cielo, son los mismos hombres y mujeres que se pararon en esta tierra del lado de Jesucristo. Porque en la rebelión de Luzbel, vemos que hubo una división de ángeles, ¿no? Y los que se rebelaron, pues, fueron echados juntamente con Satán. Y hay algo que dice el mensajero, nosotros no nos acordamos de lo que pasó, pero dice el apóstol Juan, cuando aparezca Él, entonces le veremos tal y cual es, y seremos conocidos como fuimos conocidos. Entonces imagínense, cuando venga Jesucristo, entonces ahí se va a hacer los nudos que no podemos entender, que están atrás de nuestra cabeza, que no podemos comprender, ahí lo vamos a poder comprender. Por ejemplo, en la transfiguración, cuando Jesucristo sube al monte y se transfigura, ahí va Pedro y... ¿quién era el otro? Juan o Job. ¿Cómo supieron que era Elías y Moisés? No tenía fotografías, pero ¿cómo supieron? Porque entraron en ese ensayo de la transfiguración, ese ensayo del día que es la transformación, y pudieron conocerle. Yo por eso pienso que cuando lleguemos allá no vamos a preguntar, ¿quién es Noé? Sí, vamos a conocerlo, ¿no? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? No, ahí todo es abierto, y ahí podemos comprender, ¿cómo estás? Valió la pena, porque venimos a un terreno de prueba aquí en la tierra, y aquí es donde nosotros somos probados y tenemos nuestra lucha contra aquellos demonios. Y nos paramos por Jesucristo hasta el final de nuestro camino, ¿amén? Es bonito, ¿no? Pero estamos en la batalla más grande jamás peleada. El mensajero dice, son batallas, que llegaremos allá con heridas de batalla, pero llegaremos, dice. Ay de usted si se hirió con una lata de sardina y quiere ser recompensado. No, este camino es bonito, vamos caminando, hay luchas, hay batallas, pero hay algo que prometió Dios, y es estar con nosotros. Por ejemplo, vemos a los jóvenes hebreos. ¿Qué pasó con los jóvenes hebreos? Dios no los libró del horno de fuego, no los libró. Dios permitió que estuvieran allá en el horno de fuego, pero ahí bajó Jesucristo. Entonces, muchas veces, Dios no va a evitar que nosotros tengamos tentación, pruebas, luchas. No, Dios no lo va, no. Dios es mejor pasar una tribulación
un problema, tribulaciones, es mejor caminar en un desierto de prueba, pero con Jesucristo a un lado, a pasar un bosque floreado y bonito sin la presencia de Dios. Es mejor caminar en esas luchas, en esas pruebas, pero con Jesús a un lado, porque una de las cosas que prometió Jesucristo es estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ellos fueron al horno de fuego. Dios dijo, van a pasar por las aguas, van a pasar por el fuego, pero ahí voy a estar yo. Entonces es mejor pasar el terreno de prueba con Jesucristo a un lado, a ir en lugares tan bonitos y preciosos sin la presencia de Dios, ¿no? Qué bonito es Dios, amén. Vamos a ponernos de pie para orar. ¿Cuántos aman al Señor? Que Dios nos ayude en este día, amén. Damos gracias al Señor Jesucristo por su bondad y su amor. Vamos adelante. Yo pienso que, como dice el mensajero, yo digo esto, que estamos dando los últimos pasos sobre la tierra. Y aquí vamos, amén. Vamos a orar.